¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas parecen envejecer más rápido que otras? ¿O qué me dirían si les dijera que la ciencia está cada vez más cerca de descifrar cómo podemos no solo vivir más, sino vivir más y mejor, libres de esas enfermedades que tanto asociamos con la edad? No, no estamos hablando de ciencia ficción, ni de fuentes de la juventud mágica, como algunos estarán pensando. Estamos hablando de un campo de estudio fascinante y muy real, llamado la gerociencia. Y hoy, en esta primera parte de una serie especial, vamos a desmitificar el envejecimiento, a entenderlo a nivel biológico, a ver por qué los científicos ahora lo consideran algo que podemos tratar y para que todo quede claro, vamos a ir a nuestra pizarra para explicar con lujo de detalles los pilares de esta revolución científica. Soy el doctor Aguilar y hoy les voy a explicar de forma pedagógica y entendible y con lujo de detalles sobre a qué me refiero con la gerociencia y esos 12 sellos distintivos del envejecimiento tradicional. Vamos a explicar entonces esto que es envejecimiento y gerociencia. La línea que vemos de color café va a representar nuestra función, es decir, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestra capacidad de ser independientes y hacer todo lo que necesitamos. Y la línea azul va a representar el tiempo, nuestra edad en años, esa edad cronológica. Y vamos a representar a través de una línea punteada lo que es el umbral de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando disminuye nuestra función, nuestra salud o nuestra capacidad de independencia para hacer todo lo que necesitamos, comienza esa tendencia a enfermar. Así que esta línea va a representar ese envejecimiento tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que van pasando los años, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos acercando rápidamente a ese umbral de la enfermedad y es cuando comenzamos con esa tendencia a diferentes enfermedades crónicas que hoy están cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Sin embargo, la gerociencia lo que busca es influir sobre los mecanismos que provocan este envejecimiento, permitiendo que esa función y esa independencia puedan permanecer más tiempo con nosotros a lo largo de nuestros años y de esa manera entrar a un umbral de enfermedad mucho más allá. Ahora sabemos cuál es la diferencia entre el envejecimiento celular y la gerociencia y cómo ésta puede influir sobre aquellos mecanismos del envejecimiento tradicional, permitiendo que así podamos vivir una vida, sí, una vida más larga, pero una vida también con calidad, es decir, saludables, con mayor función, con mayor independencia, con mayor capacidad de hacer aquello que nos proponemos. Así que ahora quiero explicarles a qué nos referimos con esto de el envejecimiento tradicional como una posible causa del desarrollo o el terreno fértil para aquellas patologías o enfermedades que son cada vez más comunes en nuestro medio. Todas aquellas enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Por ello, vamos ahora a nuestra pizarra para explicarles con lujo de detalles. El principal problema a considerar es, imagínense un árbol cuya raíz va a ser prácticamente aquello que está relacionado con el envejecimiento tradicional. Es decir, el envejecimiento va a ser esa raíz con todos esos mecanismos a los que está asociado y que veremos pronto. A partir de eso, este árbol va a tener su tronco y múltiples ramas. Cada rama va a representar una enfermedad específica asociada al envejecimiento. Por ejemplo, la diabetes mellitus, o por ejemplo el cáncer, o el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, o enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, entre otras. De alguna forma, los mecanismos del envejecimiento están conectados o relacionados con la aparición de estas patologías que son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa con lo que hacemos o con el sistema actual al momento de trabajar o tratar a los pacientes con estas enfermedades? Es que buscamos tratar
las consecuencias. Por ejemplo, la diabetes, vamos a tratar de cortar esa rama mm, haciendo diferentes abordajes con diferentes tratamientos. Al igual podríamos hacerlo con el Alzheimer, con el cáncer, pero olvidamos que hay mecanismos que son raíz, que son importantes en el desarrollo o aparición de dichas enfermedades. Lo que hace la gerociencia entonces es ir a la raíz y busca actuar sobre esa raíz, que sería sobre esos mecanismos del envejecimiento, a través de diferentes métodos terapéuticos como el estilo de vida saludable, suplementación, entre otros elementos importantes a considerar. Así que seguiremos viendo más adelante ahora los mecanismos para que comprendamos de qué manera estos influyen y por qué están relacionados con las enfermedades de nuestro tiempo. Como hemos visto, el enfoque de la gerociencia desde la medicina integrativa es ir a la raíz, es ir a la causa y de alguna forma es ir a esos mecanismos asociados al envejecimiento, trabajar sobre ellos, ya sea con suplementación, estilos de vida saludable o otros medios que permitan disminuir la influencia que tiene la afectación de todos estos mecanismos sobre nuestra función, sobre nuestra capacidad funcional. Y normalmente lo que estamos haciendo en la actualidad es tratando enfermedades de forma individual. Tratamos la diabetes por un lado, tratamos el Alzheimer por otro lado, tratamos las enfermedades autoinmunes por otro. Y cada enfermedad se está tratando con medicamentos específicos, con abordajes específicos, pero nos olvidamos de esos mecanismos del envejecimiento que también pueden estar asociados o que impulsan un terreno fértil para que estas enfermedades aparezcan o se potencien. Así que ahora vamos a ver cada uno de estos mecanismos que están asociados al envejecimiento para que a lo largo de esta serie de videos podamos comprender de qué manera podemos influir sobre esos mecanismos basados en ciencia, basados en estudios científicos lo más actual posible para que podamos tener de alguna forma un poco de ese protagonismo en nuestra salud y de poder hacer cambios reales que nos permitan vivir más, pero mejor, con calidad de vida, para poder cumplir con nuestros propósitos. Así que vamos a la pizarra y les explico. Inestabilidad genómica. Imagina que el ADN dentro de cada una de tus células es como el manual de instrucciones perfecto para construir y mantener tu cuerpo. Es como un manual enorme y cada día sufre pequeños desgarros o errores de copiado por factores como el sol, la contaminación o incluso procesos internos. Nuestro cuerpo tiene un equipo de reparadores que los arregla, pero con la edad este equipo de reparadores se cansa, se vuelve lento o comete sus propios errores. Así que los daños se acumulan y el manual de instrucciones se vuelve confuso, lo que hace que las células no sepan qué hacer bien, y a veces incluso se vuelven rebeldes y pueden que causen cáncer. Número 2. Vamos a hablar de lo que llamamos desgaste de los telómeros. El desgaste de los telómeros, para poder entenderlo, piensa un poco en los extremos de los cordones de tus zapatos. Estos tienen unos capuchones de plástico que evitan que se deshilachen, ¿verdad? Pues tus cromosomas que guardan tu ADN tienen algo parecido. A eso le llamamos telómeros. Son esos capuchones protectores que cada vez que tu célula se divide para renovar la piel, la sangre, etcétera, esos capuchones se hacen un poquito más cortos. Es como una fotocopiadora que cada vez que copia un libro le corta un poquito la esquina. Esto llega a un punto en el que los telómeros son tan cortos que la célula dice ya no puedo más, me retiro. Y esto va a hacer que deje de dividirse o funcione fatal. Es un reloj biológico que nos acerca a la vejez celular. 3. Vamos a hablar de las alteraciones epigenéticas. ¿Y qué es esto? Si el ADN es como un manual de instrucciones, digamos como una receta para hacer un pastel, la epigenética va a ser como esas notas adhesivas o esos resaltadores que van a resaltar aquello que no podemos ignorar. ¿Sí? Es como que la epigenética decide qué gen se activa o qué gen se apaga o se silencia. Sin embargo, cuando hay una alteración epigenética, esto se desordena. Es como que no sabemos dónde están las notas adhesivas, qué es lo que estaba resaltado. Es decir, que de alguna forma no sabe, los genes que deberían activarse se apagan, los genes que deberían
encenderse, se silencian y esto provoca un desorden y normalmente eso responde a la exposición a nuestro entorno, a ese estilo de vida que muchas veces es el que puede alterar la expresión de nuestros genes. Hasta ahora hemos visto tres sellos distintivos. Veamos cómo entonces las alteraciones epigenéticas, es decir, nuestro entorno, a todo lo que estamos expuestos, pueden influir sobre la expresión de esos genes. También cómo el daño de nuestro ADN por la exposición, como hemos hablado, a todo este entorno, y además el acortamiento de los telómeros que se va dando a lo largo de los años, van a ser tres sellos muy fuertemente estudiados y que contribuyen a ese envejecimiento que luego también se asocia a la aparición de ciertas enfermedades. Así que sigamos con los siguientes sellos distintivos. 4. Hablemos del cuarto sello, que es la pérdida de la proteostasis. Tu cuerpo es como una enorme fábrica donde las proteínas van a ser las piezas claves para todo: construir músculos, transportar oxígeno, digerir alimentos. Y la proteostasis es el control de calidad de esa fábrica. Esta se va a asegurar de que las proteínas se plieguen, así como ven en imagen, se plieguen correctamente como un origami muy complejo, y que las piezas defectuosas se eliminen. Pero con la edad, el control de calidad de la fábrica falla. Se acumulan proteínas mal plegadas como piezas defectuosas que estorban y no se eliminan. Esas piezas defectuosas pueden formar montones de basura, tóxicos que dañan las células y son clave en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. El quinto sello es la macroautofagia deshabilitada. Es decir, la palabra autofagia significa comerse a sí mismo y es el sistema de reciclaje interno de tus células. Las células constantemente identifican y se comen sus componentes viejos, dañados o que ya no sirven, como mitocondrias desgastadas o proteínas defectuosas, para luego reciclarlos y construir cosas nuevas. Es como si el camión de la basura y la planta de reciclaje de tu ciudad dejaran de funcionar con el envejecimiento, y este proceso se vuelve lento o se paraliza. Entonces, los desechos se acumulan, las células de alguna forma se ensucia y empieza a funcionar mal, contribuyendo al deterioro general. Eso es la macroautofagia deshabilitada, que no funciona adecuadamente. El sexto sello es la detección de nutrientes desregulada. ¿Qué quiere decir esto? Imagina que tu cuerpo tiene un termostato que le dice si hay mucha comida, poca comida y cuánta energía tiene disponible. Este termostato va a activar diferentes caminos o vías, como la vía mTOR o AMPK, para decidir si la célula debe crecer, dividirse o repararse y ahorrar energía. Pero con la edad este termostato se estropea, se queda pegado en el modo de crecimiento y almacenamiento, como si siempre hubiera abundancia, incluso cuando no la hay, y no activa los modos de reparación o ahorro. Y esto va a generar un desequilibrio metabólico que acelera el envejecimiento. Vamos con 6 sellos ya distintivos del envejecimiento. Parece complejo, parece difícil. Los últimos 3, si se darán cuenta, tienen que ver con esa capacidad del cuerpo de autolimpiarse. Sí, esa autofagia, esa capacidad de consumir y eliminar todo aquello que ya no es útil, que no es funcional. Por ello, ahora sigamos con los siguientes sellos distintivos. Vamos a la pizarra. El séptimo sello es la disfunción mitocondrial. Dentro de cada una de tus células tienes unas pequeñas fábricas de energía llamadas mitocondrias. Ellas son las que convierten los alimentos en energía ATP, que te permite pensar, moverte, respirar, todo. Con el envejecimiento, estas fábricas se vuelven viejas y defectuosas, producen menos energía y a cambio generan más humo tóxico, es decir, radicales libres. Es como si tu coche en lugar de gasolina quemara aceite viejo, y eso funciona peor y contamina más. Esta pérdida de eficiencia energética es un pilar fundamental del envejecimiento. Octavo sello, la senescencia celular. Esto, llamado senescencia celular, son las células zombies de las que hemos hablado. Son células que por algún daño como ADN roto o telómeros muy cortos deciden retirarse y dejan de dividirse.
Pero el problema es que no mueren, se quedan ahí como un muerto viviente en los tejidos. Y lo peor es que empiezan a secretar un cóctel de moléculas proinflamatorias y dañinas. Es como si un trabajador jubilado se quedara en la oficina, no hiciera nada y encima pusiera la música a todo volumen y ensuciara todo. Estas células van a contribuir directamente a la inflamación crónica y al daño de nuestros órganos, ya que producen toxinas e inflamación. Y esas toxinas e inflamación van a contribuir de alguna forma al envejecimiento celular. Así que esto se llama senescencia celular. Ahora vamos con el noveno sello del envejecimiento. Este es el agotamiento de las células madre. Las células madre son como los albañiles de reserva de tu cuerpo, es decir, son las que reparan tus tejidos, van a reemplazar las células viejas o dañadas y nos mantienen jóvenes. Piensa en ellas como una cantera que produce nuevos materiales de construcción, pero con la edad el número de estas células madre disminuye y las que quedan pierden su chispa, su capacidad para diferenciarse y reparar. Es como si la cantera se agotara y ya no tuviéramos con qué reparar y construir. Esto lleva a que los tejidos pierdan su capacidad de regenerarse y además de sanar eficientemente. A esto le llamamos pérdida de la capacidad regenerativa, contribuyendo así a esa disminución de la función del cuerpo y característica o sello distintivo del envejecimiento, sin duda alguna, el agotamiento de las células madre. Décimo sello del envejecimiento. Esto sería lo que llamamos alteración de la comunicación intercelular o comunicación intercelular alterada. Vamos a explicar con detalle qué significa esto. Debemos entender que tus células no trabajan solas, se comunican constantemente entre sí como si fuese una enorme red de radio en una ciudad. Intercambian señales, hormonas y mensajes para coordinar funciones, enviar alertas o mantener el equilibrio. En conclusión, se comunican. Hay una comunicación entre ellas y es fundamental. Pero con el envejecimiento, esta red de radio se llena de estática, las señales se distorsionan, los mensajes se envían a los destinatarios equivocados o simplemente no se escuchan. Esto lleva a una falta de coordinación en los tejidos y órganos, contribuyendo así a la disfunción general del cuerpo. Vean ustedes entonces cómo esa comunicación entre las células se ve alterada y claro, como todos sabemos, cuando no hay comunicación, eso va a llevar a conflictos. Así que cuando no hay comunicación entre las células, lleva de alguna forma a un conflicto interno. A eso le llamamos fallo en las señales celulares. Ahora seguimos con el penúltimo sello que llamamos inflamación crónica. No hablamos de esa inflamación normal que va a ocurrir cuando te golpeas, sino de una inflamación de bajo grado, una inflamación constante y silenciosa que nuestro cuerpo arrastra. Imagina que es como si tu casa tuviera un pequeño fuego lento encendido en el sótano, todo el tiempo, un fuego que no se apaga. Aunque no lo sientas como un dolor agudo, este fuego lento va a dañar constantemente los tejidos, va a acelerar el envejecimiento y es un motor clave para casi todas las enfermedades crónicas, desde las cardiovasculares hasta el cáncer y las neurodegenerativas. Vamos a ver entonces cómo esta inflamación está ahí presente, de forma permanente, silenciosa. No la percibimos, no nos afecta inmediatamente y por ello no buscamos ayuda, pero es como que está haciendo que el cuerpo esté predispuesto a desarrollar enfermedades crónicas. Por eso podemos hablar de esto como motor de enfermedades del envejecimiento o de la edad. Así que cuando tenemos presente la inflamación crónica, sabemos que es un terreno fértil para el desarrollo de enfermedades. Y finalmente, el 12º sello, la disbiosis intestinal. Esto se refiere al desequilibrio en tu jardín interior, es decir, la microbiota, especialmente la de tu intestino.
Tenemos miles de millones de bacterias y otros organismos viviendo en nosotros y son fundamentales para la digestión, el sistema inmune y hasta nuestro estado de ánimo. Con la edad, la diversidad y el equilibrio de esta comunidad de bichitos puede alterarse, favoreciendo a las bacterias malas. Es como si tu jardín se llenara de malas hierbas y las flores buenas desaparecieran. Este desequilibrio no solo afecta la digestión, sino que influye en la inflamación sistémica y sorprendentemente hasta en la longevidad. Ahí lo tienen, los 12 sellos distintivos del envejecimiento. Ahora que conocemos estos talones de Aquiles de nuestro cuerpo, podríamos decir, podemos entender mucho mejor por qué la ciencia está desarrollando nuevas estrategias para atacarlos de raíz. No es magia, es una comprensión profunda de nuestra propia biología nada más. La gerociencia busca no solo prolongar la vida, sino expandir esos años de salud plena, lo que llamamos el health span, vivir más, sí, pero sobre todo vivir mejor. En el próximo video de esta serie nos adentraremos en el polémico mundo de los suplementos anti-envejecimiento. ¿Algunos de ellos realmente actúan sobre estos sellos? ¿Son ciencia o solo marketing? Les voy a prometer un análisis basado en la evidencia que no querrán perderse. Si este video les pareció útil, denle un buen me gusta, compartan con alguien a quien le interese envejecer saludablemente y suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.